permiten hacer un ciclo de refrigeración o un ciclo de calentamiento también. Muy bien, algo que tiene que ver con el calor. El calor sensible y calor latente, ¿no es cierto? Yo creo que seguramente ustedes ya estudiaron bien esta parte del calor sensible, calor latente en termodinámica. Sin embargo, es bueno pues retomar también esos conceptos. Como ya les di el documento, realmente hubiese preferido de que no lo lean y luego me lo contesten. Pero ya como seguramente ya lo leyeron, entonces voy a dar nomás lectura. El calor sensible realmente como concepto es cuando uno se añade calor a un cuerpo, este solo cambia de temperatura, ¿ya? Si este cambia de temperatura, estamos hablando de calor sensible. Pues podemos hacer este proceso de añadir calor en podemos llamar en dos procesos. El uno que es a presión constante, el otro que es a volumen constante, ¿ya? Y de allí salen estos términos del CP, ¿no es cierto? Del CP, calor específico a presión constante, o el calor específico a volumen constante. En nuestros procesos, generalmente estamos haciendo procesos a presión constante, porque vamos a tener, por ejemplo, en la línea de refrigeración tenemos dos líneas, una que es presión de alta y otra que es presión de baja, ¿ya? Y en esos estados pues van a estarse convirtiendo. Así que generalmente nosotros hemos de estar utilizando la primera expresión, que es con el calor sensible, que es igual a masa por calor específico a presión constante y por la diferencia de temperaturas. Aquí se entiende que T2 es la temperatura final y T1 es la temperatura inicial. Aquí sí difiere muchísimo y aquí no hay que confundir, ¿no? El calor sensible siempre es final menos inicial, eso no puede cambiar. A diferencia que antes estábamos, creo que, no, perdón, con ustedes todavía no pasamos lo de transferencia. Después vamos a ver algunos conceptos de transferencia también. De transferencia de calor vuelta es temperatura desde donde inicia en la dirección del flujo. Allí es muy diferente a lo que es el calor sensible y calor latente, ¿no? En transferencia de calor, allí se habla vuelta desde la temperatura mayor hasta la temperatura menor, que es la dirección del flujo. Bueno, ya que hablé de eso, entonces no vayan a confundirse allí. El calor latente, de vuelta, es un poco más allá, entonces más allá del calor sensible. El calor sensible simplemente permite un cambio de temperatura. El calor latente, de vuelta, permite cambios de fase, ¿ya? Del producto, de la sustancia. En los ciclos que nosotros vamos a tener, por ejemplo, tenemos un refrigerante, el que utilizamos para enfriar, por ejemplo, tener fría la refrigeradora. Este está en una parte del circuito, está caliente. Si ustedes van y lo topan detrás de la refrigeradora, esa parte donde está caliente, eso se lo llama el condensador. Y allí está en estado de vapor. En estado de vapor, y el condensador lo que me permite es que ese vapor empiece a cambiarse a estado líquido. Bien, por eso es que allí, por ejemplo, el calor que está actuando realmente van a ser los dos estados. Se van a hacer tanto calor sensible como calor latente, porque por un lado me estaba aumentando la temperatura y por otro lado también está cambiando de fase. Muy bien. Perdón un ratito, ¿sí? Muy bien, disculparán, ¿no? Bueno, el tercer término que tiene que ver un poco asociado con estos dos términos de sensible y latente está la capacidad calorífica. La capacidad calorífica me da a entender, o sea, la multiplicación de aquí, de la masa por el calor específico. Recuerden que el calor específico en sus unidades son joules por kilogramo grado centígrado, ¿no? Joules sobre kilogramo grado centígrado. Se irían, por ejemplo, al multiplicarle por la masa, ¿ya? Se irían los kilogramos y me quedarían las unidades de joule sobre grado centígrado. Eso es la capacidad calorífica. ¿Qué me indica? Es el calor que yo agrego a una sustancia para elevarle un grado. En este caso, bueno, hablemos del grado centígrado, ¿no?
que ya dije sobre 1 grado centígrado. Pero también puede ser hablado, por ejemplo, o un BTU sobre el grado Fahrenheit, pero en realidad es la capacidad calorífica lo que me indica es la cantidad de calor que necesita cierta sustancia para elevarle 1 grado de temperatura. ¿Sí? Eso es capacidad calorífica. Bueno, algunos datos también de lo que tenemos aquí, por ejemplo, ¿ya? Tenemos los calores específicos para ciertas sustancias, tanto creo que son sólidas como lo que son líquidos. ¿Ya? Y bueno, y también por aquí tenemos creo que el vapor. Ya tenemos algunos datos entonces. Por ejemplo, aquí si yo leo calorías sobre grado centígrado, esto de calorías se entiende que es caloría, pero si estuviese aquí la C mayúscula, eso se entiende como kilocaloría. Pondrán tal vez atención en esas cuestiones de lectura de datos. Esa tabla sí es la de Sengel, ¿ya? La de termodinámica de Sengel, allí le he obtenido esta tabla. Este es para indicar calor latentes de fusión, ¿ya? Esto es en el estado, por ejemplo, para convertir, por ejemplo, el agua, para convertir hielo, ¿ya? Estado líquido a hielo, o bien al revés, de hielo pasarlo a líquido, que sería la fusión. Y de allí sale este nombre de calor latente de fusión. Pero realmente este calor latente de fusión también es el mismo valor cuando yo quiero convertir en hielo, o sea, quiero hacer el proceso de solidificación, sino que es contrario a la fusión, nada más, pero el valor numérico es el mismo. Lo mismo pasa en la parte de acá, en el calor latente de vaporización. La calor latente de vaporización es el cambio de estado de líquido a vapor, o al revés, de vapor a líquido, que sería la condensación. ¿Listo? Algo más que también es creo que también esta fórmula la vamos a estar utilizando bastante, en refrigeración se lo utiliza bastante, que es el balance de calor. Tal vez, seguramente ustedes cuando estaban recién cursando su colegio, en algunos colegios ven la parte de calor y temperatura, que realmente es el tema que se lo ven no sé realmente ahora cómo será el pensum académico. En mi tiempo, pues yo lo vi. Las bases, ¿ya? No sé ahora realmente cómo estará la parte de los colegios, cómo estarán en los contenidos y todo eso. Pero en ese tiempo, pues nos daban algo así muy superficial. Hoy lo vamos a retomar ese concepto. Si no lo han visto, pues seguramente lo que sí lo vieron es en termodinámica. Y de termodinámica hoy lo vamos a retomar de nuevo, porque es algo que, como dije, vamos a estar utilizando. ¿Por qué les digo que utilizando? Porque hagan cuenta, o sea, que ustedes cuando ingresan alimentos, por ejemplo, en una refrigeradora, para mantenerlos en frío, esos alimentos, ayer les estaba diciendo que para bajar su temperatura, el objetivo es extraer calor del cuerpo. Porque realmente nosotros, o sea, directamente, tal vez o sea, la temperatura no la podemos controlar realmente, sino que lo que hacemos es ingresar calor o sacar calor, ¿ya? Y de allí sí, entonces, si sacamos calor, la temperatura baja. Si suministramos calor, la temperatura se eleva rapidísimo. Eso es principio básico. Entonces, en la refrigeradora lo que hacen es eso mismo, incorporar, porque los productos llevan su calor interno. Y nosotros, al querer disminuir esa temperatura de esos alimentos que ingresan a la refrigeradora, tenemos que extraerles calor. Por eso es que les digo, y aquí vamos a estar jugando siempre con esto, que el uno gana y el otro pierde. Y para que suceda eso, para que entre el uno gane y el otro pierda, tiene que aparecer la transferencia de calor. ¿Con qué velocidad se está transportando ese calor? Por eso les digo, entonces es importante. Y yo creo que el balance de calor, su fórmula principal es, si un cuerpo gana calor, ese se lo considera como positivo, ¿no? Si un cuerpo gana calor. El cuerpo que pierde calor, ¿ya? A ese lo vamos a denotar como signo negativo. Pues si el balance de calor está dado por esa fórmula, que el calor ganado por un cuerpo es igual al negativo, pues del calor perdido, menos el calor perdido. Ahora, dentro de este calor ganado, no juega, no depende del proceso. A veces puede ser, por ejemplo, solo sensible,
o a veces puede ser sensible más latente, o a veces puede ser solo latente. A veces pueden jugar también varios productos, ya no solo tal vez entre dos, sino varios productos. Entonces empieza a ver quiénes son los que ganaron, quiénes son los que perdieron, y a la final va a ser una sumatoria. Realmente, claro, que aquí sí me falta, tal vez si se quiere completar la fórmula de esta de aquí, es realmente sumatoria. Igual a la sumatoria de los calores perdidos. Bien, determinar, entonces vamos a ver si hacemos un ejemplo. Lo voy a tratar de explicar por aquí y luego, claro, ustedes lo van a... créanme que esto vamos a necesitar, así que pondrán atención para hacer eso. Ahora, si alguien no sabe hacer, bienvenido sea. Entonces, que nos lo dé resolviendo, si es que alguien sabe. Si no, pues vamos a poner atención, ¿ya? Yo lo voy a tratar primero de explicar por acá. A ver, dice... Vamos a ver si... Sí se copió, ¿ya? Allí está el ejercicio. Determinar el calor que hay que suministrar, ¿ya? Que hay que suministrar para convertir 1 gramo de hielo que está a menos 20 grados centígrados en vapor a 100 grados centígrados. Vamos a convertirlo a vapor a 100 grados centígrados. Los datos son los Pues ya anda la clase. Pensaba que había ido en internet. Yo también digo que se me desconectó esta hora. Por dos. Bueno, disculpen, ¿no? Creo que esta computadora se anda actualizando, por eso está todo el día que me ha molestado. Y ahorita recién actualizó otro paquete. Pero bueno, vamos a ver si nuevamente les comparto y creo que, bueno, no sé realmente hasta dónde me escucharon, hasta dónde me desconecté, pero les estaba diciendo que más o menos entonces siempre que se quiere un poco generalizar para todos los procesos, aquí realmente debería ser sumatoria del calor ganado igual a la... Ya, eso tal vez aquí. Lo había pasado acá para poderlo resolver. Determinar el calor que hay que suministrar para convertir 1 gramo de hielo a menos 20 grados centígrados en vapor a 100 grados centígrados. Una pregunta que me quedé realmente, que he estado hablando ya al aire, les estaba diciendo que aquí vamos a cambiar de hielo que está a menos 20 grados centígrados, lo vamos a cambiar a vapor a 100 grados centígrados. Les preguntaba algo. ¿Cuál creen ustedes o dónde voy a consumir más calor? ¿Cuando funda el hielo o bien cuando eleve la temperatura de 0 a 100 grados centígrados? O sea, me refiero, ¿cuál o dónde creerán que necesito aportar más calor? ¿En el calor latente o en el calor sensible? Yo pienso que el calor latente.
Calor latente. latente. Sí, calor latente. Sí, correcto, muy bien. ¿Por qué les digo esto? Es muy, muy importante porque al momento de hacer refrigeración, nosotros a veces, por ejemplo, podemos solo, pónganle ustedes a ver, pongámosle la cerveza, ¿no? La cerveza a veces, por ejemplo, cuando le ponen ya en la parte donde el de baja temperatura, no me refiero al congelador, sino en el de baja temperatura, lo único que hacen es enfriarla. Y eso realmente es poco calor, ¿ya? Bueno, digamos entre comillas, poco calor con referencia a que si lo ponen en el congelador y empiezan, por ejemplo, ya a congelar tal vez eso. Como allí están cambiando ya de líquido a sólido, van a tener que necesitar hartísimo calor. ¿A dónde quiero llegar? Cuando ustedes no pongan solo la cerveza, o sea, cuando pongan cualquier producto en el congelador, o sea, el objetivo es congelar incluso carnes, porque también sabemos hacer eso, ¿no es cierto? Poner en el refrigerador las carnes para que nos duren unas 2, 3 semanas. Para mantener esos productos congelados, están gastando bastante energía. A diferencia que cuando los quieren solo mantener en una temperatura baja. Entonces, es muy, muy importante que ustedes sepan que al momento de la refrigeración, la cantidad de calor que tienen que aportar. O sea, me refiero a esto, que la cantidad de calor es porque el compresor es el compresor es el que mete energía a ese sistema. Así que va a estar robándose kilovatios hora y esos kilovatios horas ustedes los van a ver en la factura, ¿no? Entonces, a veces, claro, es bueno mantenerlos, pero por ejemplo, hay una situación dentro de las características de eficiencia energética que dicen, hay muchos, me incluyo también, porque a veces así nos pasa, pero no vale, o sea, realmente les digo es para que también tengan ustedes precaución, a veces ya cuando uno se da cuenta, recién se empieza a cambiar estos hábitos. Por ejemplo, cuando ponemos hielo, a veces decimos, claro, para mantener unos hielitos allí, por ejemplo, nosotros en la refrigeradora. No sabemos cuándo lo vamos a utilizar, es cierto eso. Pero si ustedes saben, o sea, hay que hacerse un hábito entre uno y decir, por ejemplo, en tales fechas, por ejemplo, hablemos de enero, febrero, ¿no es cierto? Que son fríos, temporadas, por ejemplo, hablemos de septiembre, agosto, septiembre, que son temporadas bastante frías en Loja, ya que son asociadas con lluvia. Es general que casi en esas temporadas no vamos a utilizar posiblemente hielos. Entonces es mejor quitarlo eso, porque mantener hielo hacen que la refrigeradora esté funcionando más y por tanto las planillas eléctricas también suban en cuanto a su precio económico. Claro, ahora, por ejemplo, ya en las temporadas de sol, ahora que se viene noviembre, pues es el sol y todo ello. Generalmente, por ejemplo, es bueno entonces mantener siempre, por ejemplo, la cubeta de hielos y todo eso. Pero en lo posible, traten de que ese congelador no lleven productos, porque eso es gastos también económicos. A menos, claro, que sea muy necesario, pues no les voy a decir que no. Cuando es necesario hay que utilizarlo. Me voy a las cosas que a veces sí necesarias que tenemos, o por ejemplo, a veces tienen tanto tiempo, por ejemplo, helado, pongámosle helado. Pusieron allí para mantenerlo allí, y luego que se caducó mejor y a la final tuvieron que botarlo. Eso es consumo innecesario. Bien, entonces esos hábitos hay que tratar de moldearlos entre nosotros mismos. Vamos a hacer entonces este ejercicio, ¿no? Voy a hacerlo de la siguiente forma para explicarme, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el siguiente proceso. Listo, vamos a ver más o menos. Lo que estoy representando en esta recta numérica es lo que voy a representar, es que aquí le voy a decir que esto es la temperatura en el eje de las 10. Vamos a ponerlo en grados centígrados. En grados centígrados. Y acá vamos a poner en el tiempo. Normalmente, bueno, podemos dejarla en horas, minutos. Voy a poner aquí solo una unidad, por ejemplo, las horas.
En esa recta numérica represento este proceso de aquí. La idea es que nosotros tenemos que convertir 1 gramo de hielo, llevarlo hasta en vapor a 100 grados centígrados. Así que voy a ubicar esos dos niveles, por decirles algo así. Aquí voy a ponerlo, por ejemplo, el -20, ¿ya? -20 allí y 100 grados más o menos por aquí, que son las temperaturas, las de trabajo, las que vamos a hacer. Entonces aquí vamos a tener -20. Bueno, ya no hace falta la unidad porque ya la puse allá. Y aquí vamos a ponerle los 100. Tenemos que elevarla desde aquí hasta 100 grados centígrados. Bueno, desde allí más o menos. Muy bien, entonces el proceso que yo quiero verlo desde 20 grados centígrados, llevarlo hasta 100 grados centígrados. El tiempo, como digo, por el momento no interesa porque realmente este es un análisis de termodinámico el que estamos haciendo, netamente termodinámico porque el tiempo no interviene, no nos interesa si se lo hizo en 1 minuto, 5 minutos, como se lo hizo en un día o 1 hora. Ya no interesa aquí. Bien, entonces este es el proceso que tenemos que hacer, de -20 hasta 100. De esto es muy importante, ay, permítame un ratito. Bueno, disculparán, ¿no? A ver, les decía que, a ver, estábamos allá. Cuando vamos a analizar estas temperaturas, porque hagan cuenta, así como el hielo, así como, por ejemplo, otro proceso que puede ser, meto unas verduras, por ejemplo, unas verduras que están normalmente a unos 20 grados centígrados, digamos aquí en Loja, y los meto a la refrigeradora y en la refrigeradora está calibrado, por ejemplo, a 4 grados centígrados. Entonces el proceso va a ser en ese caso de 20 grados centígrados, llevarlo hasta 4 grados centígrados. La cuestión es que yo no sé, ¿se va a congelar o no se va a congelar? ¿Se va a fundir o no se va a fundir? Eso hay que identificar. Claro, para el agua es facilito identificarlo, ¿no es cierto? ¿Dónde están, en otras palabras, lo que hay que hacer es identificar dónde están los puntos de temperatura donde se producen cambios de fase? Eso es lo que hay que identificar. Y en nuestro caso, los puntos que van a ubicarse serían, primero a 0 grados centígrados, ¿no es cierto? Aquí va a haber un cambio de fase. ¿Ya? Aquí va a haber un cambio de fase. ¿Por qué hay un cambio de fase? Porque aquí ya estamos en estado sólido y al momento de pasar esto va a pasar a estado líquido. Y otro cambio de fase porque el problema sí nos dice, miren que es diferente esto que nos diga. Aquí necesitamos tenerlo en vapor a 100 grados centígrados. Así que necesitamos obligatoriamente hacer otro cambio de fase. Porque también yo les puedo decir, el problema pudo haber dicho así, llevarlo hasta 100 grados líquido. Entonces, si les decía 100 grados líquido, significa que no lo necesitamos en vapor. Y por tanto, allí solo habría calor sensible. Pero en este caso, sí, el problema sí nos sugiere que necesitamos en vapor a 100 grados centígrados. Entonces aquí vamos a tener otro cambio de fase. ¿Ya? Tenemos los dos cambios de fase. Esto tenemos que hacer así como antes les decía, por ejemplo, poner unas verduras allí. Ponemos las verduras y tenemos que saber si es que hay cambios de fase, van a producirse cambios de fase en este y cualquier otro producto. ¿Listo? Como aquí el agua es fácil, entonces ya identificamos allí, voy a completar por aquí, aquí hay 0 grados centígrados, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí serían 0 grados centígrados.
La cantidad que va a circular por aquí, pues va a ser 1 gramo de hielo. Esta es la masa que está circulando en todo este proceso. Esto es, sí es conservación de masa, porque no es que vamos a añadir a un poco de masa por aquí en algún momento, o se va a crear de la nada un poco de masa por allí, ¿no? Entonces, la masa va a permanecer constante. 1 gramo va a haber en estado sólido, así también 1 gramo en estado ya líquido. Y también 1 gramo, obviamente, en estado de vapor. Es lo mismo. Bien, entonces aquí vamos a ir identificando. En este punto, para yo bajar la temperatura no bajar, perdón, para subir la temperatura desde -20 hasta 0 grados centígrados, voy a necesitar un calor sensible 1, vamos a llamarlo aquí. Un calor sensible 1. Recuerden que el calor sensible, ya hablamos de la fórmula, es igual a masa por el calor específico y por la variación de temperatura. En este caso vendría a ser la masa, que es constante, 0.1 gramos, multiplicado por el calor específico. Vamos a ponerle aquí del congelamiento, ¿ya? CPC, de congelamiento, está todavía allí congelado. O pongámosle porque aquí sí nos dan los datos. Calor específico, miren, del hielo nos está dando como CH. Entonces vamos a ponerle mejor, esto está en estado de congelamiento, así que mejor para irle compaginando un poco con los datos que tenemos. CH aquí. ¿Ya? Ese es calor específico del hielo. Y multiplicado por la temperatura final menos inicial. La temperatura final viene a ser 0 grados centígrados. Voy a ponerlo solo así, TF mismo TF menos T inicial que son. Después vamos a reemplazar términos. Bueno, de hecho voy a hacerlo aquí mismo mejor. Acá mismo para no ocupar mucho espacio. Va a ser igual entonces. La masa, 1 gramo, sería 0.001. ¿Cierto? Para convertirlo a kilogramos. Multiplicamos por el CH que vale 2090. Joule por kilogramo kelvins. Joule sobre kilogramos Kelvin. Y multiplicado por temperatura final. La temperatura final de este proceso viene a ser 0. Y la temperatura donde inicia es menos 20. Menos 20. Así quedaría. Temperatura inicial. Bien, multipliquemos estos valores. 41.8. 41.8, ¿ya? Entonces, esto me va a quedar porque los kelvins se van a ir, ¿no es cierto? Kelvins con el kelvin de aquí. El kilogramo se va a ir con la masa que tenemos acá, que también está en kilogramos. Entonces, nos va a quedar la respuesta en joules. En el caso de aquí, que existe cambio de fase, voy a ponerle... A ver, voy a ponerle más o menos... A ver si tengo... Bueno, voy a sacar alguna barrita por aquí para hacer el cálculo por aquí. Voy a ponerle también aquí que, claro, el proceso es en este sentido. En otras palabras, estoy añadiendo calor al sistema. Cuando las barras van desde aquí hacia la derecha en creciente, ¿no es cierto? Creciente, esto es añadir calor. Y todo esto, claro, al final tenemos que sumar todo esto en sus valores absolutos, mejor dicho. Yo a veces les sé decir, sumen los valores absolutos para sacar el calor total. Con eso ya no se van a confundir. Bueno, en este caso quedaría... Ya, aquí quedaría el calor latente. Vamos a ponerle calor latente. UL va a ser igual al calor específico multiplicado por el calor latente. L, no sé, aquí por ejemplo, de fusión del hielo. Aquí está entonces fusionándose. Aquí hay una fusión. Vamos a ponerle como LF. Entonces sería igual, así mismo 0.001
que sería kilogramos multiplicado por LF, que sería 334. Esto es, bueno, no se lee bien, ¿no? 334 por 10 al cubo es esto de aquí. 334 por 10 al cubo. Así que serían 3.340. 3.340. Joule por kilogramo. Así mismo, el kilogramo se va con el kilogramo de la masa y la respuesta sería... Creo que son 3 puntos, ¿no es cierto? 3, sí, claro, 3.34. Esto sería joules. Y finalmente, para pasar, aquí ya lo tengo, miren que hasta aquí, con este calor, con este QS1, ya tengo en sólido, pero a 0 grados centígrados, sólido a 0 grados centígrados. Añadiéndole este calor, ahora tengo ya líquido a 0 grados centígrados, porque ya le convertí de fase. Ahora desde aquí, de que tengo líquido a 0 grados centígrados, lo voy a llevar a líquido 100 grados centígrados. Eso es cambio de temperatura, así que aquí viene a haber un QS2 que vendría a ser igual, así mismo, masa multiplicado por el CP, pero ahora el CP es del líquido, que en este caso vendría a ser el calor específico del agua. En otras palabras, solo C está aquí indicado, solo como C. Vamos a utilizar la misma simbología, solo C. Y multiplicado asimismo por temperatura final menos la temperatura inicial. Esto va a ser igual. ¿Ya? ¿Qué va a ser igual? La masa sería igual 0.001 multiplicado calor específico 4180 Joule por kilogramo grado Kelvin y multiplicado por temperatura final. Ahora la temperatura final viene a ser 100 grados centígrados menos la temperatura inicial, donde inicia en 0. ¿Sí? 0.001 multiplicado por 4180 y por 100. 418. Inge, el calor latente de abajo creo que es 334 la respuesta, no 3.34. Sí, 334. Sí, a mí también me salió lo mismo. Sí, es 334. ¿Qué es Es que usted 334? lo estaba multiplicando, ingeniero, 3.340 y es 334. 334 por 10 al cubo. Perdón, a ver que estoy. No, a ver, está totalmente mal eso. No, pues a ver, lo que estoy haciendo yo, claro, le puse 3 puntos, es que yo claro, le vi mal, aquí pensé que había 3.34 por 10 al cubo, por eso me daba 3.340, no es así. A ver, tendría que borrar todo esto, un ratito, sí. Sale más incluso. Queda en 324 al final. A ver, saldría aquí, es que es 334 por 10 al cubo. Serían 334 y 2 ceros más. Así sale. A ver, aquí sería por 334. Es que esto de aquí indica, no es por 103, sino es por 10 al cubo. Así que sería 1, 2, 3. Así es el número. ¿Ya? Y esto va a ser igual. Eso es lo que me decían, 334. 4, claro, se van 3 ceros. Me quedaría 334. ¿Allí sí? Sí, ahí sí. Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Bien están. Esos 334, correcto. Y el de acá arriba sí creo que estaba bien, ¿no es cierto? Por 100 sería por 0.1. 418, está bien. Bien, hasta aquí con este calor ya tengo en líquido 100 grados centígrados, pero como el problema me pide en vapor a 100 grados centígrados, así que voy a tener aquí un calor latente adicional. Este calor latente es QL, pongámosle QL2,
¿Ya? Abajo era de haberle puesto QL1, pero bueno, QL2 va a ser igual a calor específico multiplicado por el calor ahora de vaporización, que sería L1. En este caso vendría a ser igual a 0.001 multiplicado por 2260 por 10 al cubo, 1, 2, 3. Serían los 3 ceros, me quedaría 2260. 2260. Esto sería joules. Ahí sería el proceso, ¿no? Al final yo lo que les he de decir, claro, el calor total, el QT ya, el calor total que tengo que añadir, porque me dice determinar el calor que hay que suministrar a todo esto. Sería la suma. Yo realmente aquí les he de decir, a veces mejor sumen los valores absolutos, porque ya van a ver después que van a quedar algunos de ellos negativos, especialmente cuando tenemos que hacer el proceso contrario. Por ejemplo, llevar de 100 grados centígrados, llevarlo hasta hielo. Entonces iría la recta, ya no sería así, sino que sería descendente la línea. Y en ese caso, claro, les van a quedar algunos negativos. Entonces yo lo que les he de decir, mejor sumen los valores absolutos aquí. Si ustedes quieren ponerle, pónganle, ¿no? Si no, hay que ponerle porque como es extraer, y recuerden que la que estábamos hablando en antes, todo lo que es extraer, lo que pierde calor, tenemos que ponerlo con signo negativo. Realmente de aquí sale también el concepto. Bueno, en este caso no sucede eso, todo tenemos que añadir, ¿no es cierto? Porque lo que tenemos que es fundir hielo, entonces tenemos todo el bloque de hielo, tenemos que añadir calor, por tanto todo eso es positivo. Es calor ganado, el hielo está ganando calor. Así que sería igual a QS1 más, voy a poner aquí solo como QL, pues que le he puesto allí, más QS2 más QL2. Y esto va a ser igual, sumando todos esos. 41.8 más 334 más 418 más 2260. 3055. 3053.8 joules. Ese es el calor total. ¿Ya? Bien, hagamos un ejercicio con ustedes nomás allí. Ustedes van a hacerlo allí, van a tratar de hacerlo. Vamos a utilizarlo, para utilizar estos mismos valores, ¿sí? Utilicemos estos mismos valores, pero lo vamos a hacer con los siguientes datos. Lo que vamos a llevar agua, perdón, al revés, que quiero que vean. Vapor que está a 100 grados centígrados. Vapor está a 100 grados centígrados. Llevar o convertirlo. Convertir vapor a 100 grados centígrados. 100 grados centígrados a... Vamos a ponerle solo como hielo. Hielo a 0 grados centígrados. Bueno, no, pongámosle nomás al líquido para no hacerle tan largo. Líquido a 0 grados centígrados. Convertir vapor 100 grados centígrados al líquido a 0 grados centígrados. Claro, lo que les podría ayudar nomás es la recta, ¿ya? La recta quedaría algo como esto. Ahora quiero elevarlo desde 100 grados centígrados, desde esta línea, desde aquí, lo quiero llevar hasta 0 grados centígrados. Así sería el proceso. La misma masa de 1 gramo, perdón, de 1 gramo, ¿ya?
Aquí tengo una pregunta. Solo hay que llegar a 0 grados líquido, no a 0 grados hielo. Sí, no hay hielo. Al líquido 0 grados centígrados. Ujú.
Bueno, ¿cómo les fue? Voy a presentar. Sí, menos 2678. Ya, a ver, veamos. Voy a ver un ratito. A ver, ¿cómo es esto? Pues, a ver. Un valiente o una valiente para revisar lo que han trabajado. O bueno, sí, me imagino, o no sé cómo lo harían, si lo hicieron en cuaderno, lo hicieron cómo lo hicieron, o lo hicieron en computadora mismo. Inge, lo hice en el cuaderno. Ah, en el cuaderno. Sí. A ver, Ali. Ya. El calor sensible de vapor a líquido, ese queda negativo, pero como usted dijo que se trabaja con valores absolutos, se suma. Muy bien. Ya, muy bien, muy bien. Correcto, gracias. A ver, vamos a ver si comparto, sí, porque, bueno, de haber otros que ya tienen que compartir, ¿no? Gracias también por el aporte. Sí, voy a tratar de hacerlo así rapidito, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero que vamos a tener es calor latente, ¿no es cierto? Porque tenemos que convertir el vapor primero, calor latente, así que voy a poner directamente ya solo los valores numéricos. Sería 0.001 multiplicado por el vapor, que sería, y de hecho creo que no tengo que ni hacer nada. Va a salir lo mismo que de aquí. 2, 2, 6, 1, 2, 3, 4, y esto va a ser igual 2260 joules, ¿ya? Creo que aquí no había mucho que hacer. Ahora en el otro que quiero verlo realmente, calor sensible, que en este caso va a ser igual a la masa de 0.001 multiplicado por el calor específico, que sería de 4180, que estamos ya en agua, 4180, y multiplicado por, ¿ya? En este caso vendría a ser temperatura final, que sería, la temperatura final viene a ser 0, menos la temperatura inicial, 100. Claro, y al hacerle este valor va a quedar negativo, como les decía. Entonces, 0.001 multiplicado por 4180 y por 100 queda 400 menos 418 joules. Bueno, primera cosa, o sea, claro, el calor total, yo les había dicho, súmele mejor los valores absolutos. Y en este caso, claro, quedaría, entonces sería 2260 más 418. Y listo, se quedaría con ese valor. ¿Ya? Pero sí quisiera interpretar también, que ustedes interpreten por qué los valores absolutos y además qué representa eso. Más 418 va a ser 2678 joules. A ver, claro que ahora sí, en forma exacta, en forma física exacta, sería hacer lo siguiente. UT, el calor total, vendría a ser igual. Y aquí vamos a entender, o sea, cuando un cuerpo, por ejemplo, en el primer ejemplo que se hizo, en el primer desarrollo, allí teníamos que añadir calor, ¿ya? Y con ese añadir calor, entonces estábamos subiendo la temperatura. ¿Sí? Correcto, ¿no es cierto? Estamos añadiendo calor y por tanto subimos la temperatura desde menos 20 hasta 100 grados centígrados. O sea, hicimos incorporación de calor y todos estos calores que hemos ido calculando son positivos. Cada vez que ustedes se hable de añadir, es positivo. Pero en el caso de acá, en el segundo ejercicio, ¿qué es lo que queremos hacer realmente? Bajarlo desde 100 hasta 0 grados centígrados. En este caso queremos disminuir la temperatura. Al querer disminuir tenemos que quitar calor, extraer calor. Cuando hablan de quitar o de extraer calor, esos son negativos. ¿Cuál es la forma correcta realmente de escribir aquí la fórmula? Sería de ponerla menos QL y menos el QS
el QS que lo hemos obtenido. El QL, perdón, aquí es, claro, es que me olvidé, aquí es realmente este es calor negativo. Perdón, aquí bueno, aquí no hay cómo escribir de veras. Pero bueno, les voy a poner aquí menos. ¿Ya? Es que este también era negativo de extraerlo. ¿Ya? Este es negativo realmente, salía menos 2260. Deberíamos haberle puesto aquí igual a menos, porque es de extraer. ¿Ya? El QS, si como este tenemos con la variación de temperatura, nos va a quedar negativos, y en este caso nos va a quedar menos, este sería, a ver, ¿qué le puse arriba? Menos 418 más 418 menos, allí está, allí sí sale. ¿Ya? Entonces vamos a seguirlo haciendo aquí, QT, o retomo de nuevo las palabras, ¿ya? Sí, acá arriba me olvidé de ponerle porque es extraer calor. La idea, voy a dejar escribiendo aquí, sí, por si acaso alguien. Cuando es añadir calor, estos todos son con signos positivos. Cuando estamos, necesitamos extraer calor, estos son con signos negativos. Ya, con esa creo que es más así específico hablar. Si es añadir, entonces sería más, por ejemplo, acá miren, todos son más, porque necesitamos añadir, pero acá son los negativos. Claro, en cuanto a esto me refiero a la parte del calor latente, ¿no? O sea, aquí va a salir negativo, este sale negativo y a la final entonces saldría menos. Claro, este saldría menos con este menos, me va a quedar más. Y este menos con este menos de aquí también me van a quedar más y por tanto llegaríamos a la expresión de acá arriba. ¿Sí? Claro, y para que no se confundan, como digo, para que no se confundan mejor, por eso yo les sé decir mejor, calculen nomás aquí como, no importa, sin poner signos, sin nada de eso, para que no se estén confundiendo en eso, pero a la final, así como obtuvieron aquí 2260, que aquí obtuvieron menos 418, mejor a la final, hagan la sumatoria de los valores absolutos, y allí no va a haber ningún problema. ¿Ya? Por eso es que les dije así primerito, para que no se confundan. Entonces, con este sí es un extraer calor. Con esto sí creo que es un poco más, ¿ya? Lo que sí deberían entenderse que esto vamos a extraer calor. Aquí vendría entonces un extraer calor, pero en el caso de acá vamos a incorporar calor. Esto sería positivo y esto sería negativo. Esa es la diferencia a veces que hay que hacerlo, porque realmente esto que hicimos aquí, esto es calentamiento. Pero esto de acá que estamos haciendo el segundo ejercicio, esto es refrigeración, es enfriamiento. Y normalmente, claro, vamos a tener muchísimos procesos de esta forma de aquí, más como esta de aquí. Esta es la que vamos a tener mayor, ¿sí? Porque vamos a estar estudiando casi refrigeración. Listo, vamos a ver si adelantamos un poco más. Bueno, ya después vamos a ponerles algunos ejercicios para que ustedes estén haciendo también. Quisiera terminar con esta parte también. 4:30, 5:30, sí está bien. Unos 15 minutos más, sí, hasta donde avancemos. ¿Sí? Enfriando, extrayendo calor. Ejemplo, sí, cuando ustedes, por ejemplo, sienten frío. Cuando sienten frío, por ejemplo, y están allí con frío y quieren calentarse, se ponen una chompa, toman un café caliente, ¿no es cierto? Prenden tal vez el calefactor o algo, es porque están añadiendo calor a su cuerpo, ¿ya? Eso es positivo, pero lo contrario puede suceder. A veces entonces están con mucho calor y empiezan a querer enfriarse. Toman un cola, ¿no es cierto? Toman, mejor dicho, líquidos fríos, tal vez un ventilador, ¿no es cierto? Un ventilador. Y ese ventilador lo que hace es extraer el calor de ustedes. Y con eso entonces regulan su temperatura, bajan la temperatura. ¿Ya? Muy bien.
Bien, otra parte que es importante conocer, no tiene mucha influencia en la parte que vamos a ver, pero es bueno conocer más a veces por los procesos. Por ejemplo, a veces se habla, verán que en esta refrigeración tiene, por ejemplo, no sé si se acuerdan de algo del ciclo de Carnot. Y en el ciclo de Carnot, claro, tienen entre las dos temperaturas que son iguales, bueno, dos procesos que son en presión constante y hay que hablar de eso. Entonces se habla de procesos, por ejemplo, procesos isobáricos, el proceso isócoro, el proceso isotérmico y el proceso adiabático, ¿ya? Entonces de aquí hay que un poquito tal vez reforzar estos conceptos de aquí. Primera cosa, entonces con la ley de la termodinámica realmente, partimos de la ley de la termodinámica. Vamos a ver si anotamos por aquí nomás. Bien, con la ley de la termodinámica, de la primera ley, que realmente abarca un poco lo que es ya el balance energético, ¿no es cierto? Porque lo amplía al balance energético que nosotros anteriormente conocíamos. Casi, por ejemplo, en el colegio siempre se estudia solo lo que es, por ejemplo, potencial, cinética, la de los resortes, ¿ya? Creo que se llega hasta allí. Y más, casi más es la potencial, la cinética. Con eso se hacen ejercicios y todo ello. Pero en la primera ley de la termodinámica integra los conceptos también de calor y trabajo y los asocia que son otras formas de energía, ¿ya? Es decir, que la energía potencial tranquilamente puede convertirse en calor o en un trabajo. Y con eso, pues, generaliza un poco más la conservación de la energía. Realmente, entonces, lo que tenemos es que el calor, ¿no es cierto? El calor va a ser igual a la... Ay, perdón, un ratito, sí. Disculparán, es una pequeña congestión. Bueno, entonces estaríamos el calor que les decía, el calor en la primera ley de la termodinámica encerraba ya, como decía, al calor, al trabajo y a la energía interna. Claro, dentro de esta energía interna se decía entonces que estaban actuando todas esas energías cinéticas, la potencial, si tiene resortes, si tiene química, bueno, un montón de energía interna que podemos tratarla de adentro. Pero esto era lo que encerraba ya la primera ley de la termodinámica, ¿no? Y a partir de esta fórmula de aquí, pues salen algunos conceptos dependiendo de los procesos que tenemos aquí, dependiendo de estos procesos. El primero que vamos a ver es proceso isobárico. Leamos aquí a ver qué dice. Es un enunciado más general de la ley de la conservación de la energía, que indica que el calor absorbido por un sistema es igual al trabajo realizado por el sistema a más el aumento. Aquí lo que está escrito es esta fórmula de aquí. A esto me refería entonces en ese escrito, ¿sí? Esta es la fórmula principal de la ley de la termodinámica, de la primera ley de la termodinámica, que no es más que una generalización de la ley de la conservación de la energía, ¿sí? Bien, entonces dentro de esos hablamos de los procesos isobáricos. ¿Qué es el proceso isobárico? Ya eso es lo que tienen ustedes que saber, ¿no es cierto? En este caso, el proceso isobárico se entiende que la presión es constante, ¿ya? En este caso, la presión es constante. Allí hablamos de proceso isobárico. ¿Listo? Bien, vamos a integrar entonces o analizar estos procesos en un diagrama presión-volumen, que lo tenemos aquí. Ya lo tengo graficado incluso para tratar de explicar. Bien, en el proceso isobárico, que es la presión constante, a otra fórmula que también sí es bueno conocerla. Bueno, aquí está ya. Aquí le he puesto yo también. Aquí está escrita también. Esta fórmula de aquí es la misma que la de acá arriba. No se vayan a confundir. Lo que sí, el trabajo sí es esta fórmula que también se la obtiene de la termodinámica, que el trabajo es igual a la presión por el volumen. Para que recuerden, es porque queremos saber cómo
cómo se relaciona esta fórmula de aquí, cómo actúa esta fórmula dependiendo del proceso. Eso es lo que queremos hacer o lo que pretendo explicarles. ¿Sí? Les repito, quiero cómo actúa esta primera ley de la termodinámica, este balance energético, dependiendo del proceso en el que esté tratándose. Bien, si tenemos esto de aquí, pues, ¿qué sería? Tendríamos como es isobárico, ¿no es cierto? Más o menos tendríamos, vamos a poner, por ejemplo, aquí un punto inicial, que tendríamos, por ejemplo, aquí, en un punto inicial donde está una presión, cualquiera que sea, ¿no? Aquí voy a poner solo como la presión, cualquiera que sea esta presión, y en ese punto, pues también que estamos tratando inicialmente, vamos a tener un volumen inicial. Podemos decir un volumen 1, ¿ya? Como estamos en el proceso isobárico, o sea que significa presión constante, significará que en todo el proceso, hasta llegar al segundo dato de análisis, pues la presión va a permanecer constante. ¿Ya? Más o menos tendríamos una línea así. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que realmente lo que vamos a tener es un volumen 2. Aquí la presión se permanece constante. Presión, podemos decir tranquilamente aquí que la presión 1 en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. Proceso isobárico. Con esto de aquí, ¿qué representaría realmente? Hablando ya esto en forma de integrales. Esto que tenemos acá abajo, bajo la curva, ¿no es cierto? Se lo conoce como trabajo. ¿Sí? Si eran de recordar un poco de cálculo integral. El área bajo la curva representa lo que es el trabajo realizado. Bien, como la presión es constante, nos recuerden que la presión tenemos esta fórmula de aquí, significará que el trabajo vendría a ser igual, la presión es constante, así que vamos a tener una sola presión multiplicado por V, que va a ser un cambio de volumen en otras palabras, o sea, V2 menos V1. Esta variación de aquí es lo que me representa esta variación de aquí. Por tanto, la fórmula para el proceso isobárico quedaría que el calor, ¿ya? Representando la fórmula de la primera ley de la termodinámica, que el calor va a ser igual a la presión multiplicado por, presión digo porque es el trabajo, ¿no? Entonces esto de aquí, esta forma de aquí, V2 menos el V1 y más delta U. Esta es la fórmula que se utiliza para el proceso isobárico. Ahí, si quieren pueden hacerle tal vez una captura, algo porque voy a borrar, ¿ya? Para seguir haciendo vuelta al proceso isobárico, isovolumétrico o isócoro. Bueno, que se me va a borrar, ¿no es cierto? Lo que se me va a borrar es, bueno, esta fórmula de aquí ya está escrita aquí, ¿sí? Así que no habría ningún problema. Para que se me borre. Aquí ya la tengo la fórmula principal de la ley de la termodinámica. Bien, vamos al proceso isócoro o isovolumétrico. Esto representa que ahora el volumen, aunque yo lo sé representar un poquito, tal vez así, a veces el volumen mejor con esta V aquí, una línea cruzada, esto es, el volumen va a ser constante. El volumen ahora es el constante. Así mismo tenemos dos procesos, ¿ya? ¿Qué ocurrirá? Que, por ejemplo, tengo así mismo, tengo un punto inicial para analizarlo. Tengo una presión en ese punto y un volumen. Aquí sería una presión, por ejemplo, 1, porque este es el punto 1. Y aquí voy a tener un volumen, realmente un volumen 1, ¿ya? Al momento de transcurrir un tiempo, ¿no es cierto? Como el volumen permanece constante, el proceso ahora es así, porque el volumen no cambia, ¿no? Y vamos a analizar hasta un segundo punto, que vamos a ponerlo por aquí. Y aquí vamos a tener, entonces, una presión 2.
¿Qué ocurrirá en este caso? Como el volumen, aquí vamos a tener un volumen 1, ¿no es cierto? Si así mismo hacemos, o sea, aquí va a ser el volumen 1, va a ser igual, porque aquí vamos en el punto 2, vamos a tener vuelta el volumen 2. Si el volumen 1 es igual al volumen 2. ¿Qué ocurrirá con el trabajo? Que el trabajo va a ser igual, ¿ya?, a la presión, claro, pero como el volumen realmente no ha habido cambio de volumen, ¿ya? Este cambio de volumen, o sea, el volumen 2, si se quiere, puede ser menos el volumen 1, ¿ya?, que es el cambio de volumen. ¿Ya? Esto sería lo mismo, ¿no es cierto? Que quedaría 0 y por tanto todo este trabajo sería 0. ¿Sí? Con eso significa que en la ecuación de la energía, en esta energía de aquí, este trabajo se me anula. Y por tanto, la primera ley de la termodinámica aplicado a un proceso isócoro isovolumétrico quedaría que el calor es igual a la energía interna. Son diferentes fórmulas, si ustedes pueden ver con respecto al anterior. Listo, otra captura allí tal vez por si acaso, si quieren hacerlo, si desean hacerlo. A ver, vamos a borrar. Nuevamente, vamos con el isotérmico. El isotérmico es a temperatura constante vuelta. Estas tres son, creo que si se dan cuenta, la presión, volumen y temperatura son las importantes. Incluso la ley general de los gases está dada como presión, volumen sobre temperatura, ¿no es cierto? Que decía que esto es una constante, por si acaso. Entonces, los tres elementos realmente en lo que es termodinámica actúan entre sí, pueden hacerse a veces que la presión constante, a veces que el volumen constante, a veces la temperatura es constante. Por eso es que estamos analizando los tres términos, ¿ya? Entonces vamos con el tercero, que ya es el último de las magnitudes, a temperatura constante. ¿Qué ocurre con la temperatura constante? ¿Sí o no? ¿No se acuerdan de termodinámica? Bien, la temperatura, les explico la temperatura. Bueno, aquí no vamos a presión, la temperatura, voy a ponerla por aquí, está relacionada con con el movimiento, ¿no es cierto? O sea, si es que hay más temperatura, si es que mejor dicho, si es que un elemento, una sustancia aumenta su temperatura, es porque sus electrones, ya sus moléculas, su materia interna que conforman esa sustancia o ese cuerpo, tendieron a moverse más rápido. Y al moverse más rápido hay mayor fricción, hay choques entre ellos, y por tanto hace esto que libere calor. Y este calor hace que automáticamente sube la temperatura. Pero si no existe variación de temperatura, verán, recuerden que no es que temperatura es 0, sino que no existe variación de temperatura, la temperatura permanece constante, significa que la energía interna de ese cuerpo no varía, porque siguen a la misma velocidad circulando cada uno de esos elementos que conforman ese proceso. En otras palabras, la temperatura tiene relación directa, actúa sobre la energía interna. ¿Ya? Esta energía interna. Realmente entonces con esto la variación de la energía interna, recuerden, la variación de la energía interna es 0. Con eso significa que en la ecuación de aquí el delta U sería 0 porque no existe variación de energía interna y por tanto para un proceso isotérmico el calor es igual al trabajo. ¿Listo? Esa es la otra. La expresión me había olvidado de acá. Aquí sí podemos tener, por ejemplo, 1 y un proceso aquí, ¿no es cierto? Entonces por aquí teníamos un V1, por acá tenemos un V2, perdón, una presión 1, porque ese es el punto 1. Y aquí vamos a tener un volumen 2, y acá viene
una presión 2. Aquí sí, bueno, podríamos hablar y claro, nos pasaríamos un montón diciendo cómo vino desde aquí hasta acá. La más general es la que viene así. Más o menos así es el proceso, es una curva así. Pero no significa que puede venir, voy a poner en otro color, tal vez algo así. O incluso así, mira, que es la más fácil. Ya, esas verdes son procesos que se dan en menos, bajo otras características que no voy a entrar aquí porque no estamos en termodinámica, ¿sí? Porque aquí ya vienen esos procesos politrópicos y con esos nombres que habían a la no sé cuántos y que ya vienen exponenciales y un montón de formas que pueden darse, ¿ya? A nosotros lo que nos interesa simplemente que ha venido desde este punto hasta este punto 2. La línea azul, perdón, la curva azul es el proceso más conocido que se tiene. Hay una fórmula, realmente no la tengo aquí expresada, pero si quieren alguien intervenir, consultar un poco más, deberían irse a buscar los procesos, cómo funcionan esto de isotérmicos, y allí van a ver cómo actúan estas dos. Hay algunas fórmulas que dan, ¿sí? Dependiendo de la forma. Bueno, en nuestro caso lo que quería más es enfocar esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, que la temperatura actúa sobre la energía interna, o sea, no hay variación en la velocidad de los electrones, de las moléculas, de los átomos de la materia, y por tanto no va a haber variación de esa energía interna. Eso significa que el calor es igual al trabajo. Listo. Y finalicemos con la última. Queda unita más nomás. En el proceso adiabático, vuelta, es el calor es cero. ¿Ya? No existe variación del... Adiabático significa aislado, ¿sí? Entonces no existe paso del calor. Procesos adiabáticos puros en la naturaleza no lo hay. No lo hay, así que tampoco vamos a considerar así al 100%, pero aquí estamos considerando que se acerca, ¿no? Lo más cercano al cero en un proceso adiabático. Con este caso, pues podríamos hacer un poco más fácil, se iría aquí, ¿no es cierto? El calor sería cero y por tanto el trabajo va a ser igual a menos la variación interna de la energía. Creo que es el más fácil. ¿Ya? O bien también a veces suele expresarse la expresión esta como cero, va a ser igual a trabajo más delta U. También suelen dejarlo así posiblemente, tal vez en algunos textos. Bueno, cualquiera de las dos formas no importa. Preguntas si tienen. No hay ninguna. Bueno, ya pasamos a la segunda ley y creo que vienen con eso el ciclo de Carnot. Muy bien, entonces si no lo hay, quedaríamos hasta allí. Yo creo que de aquí nos veríamos el lunes y martes no hay, ¿no es cierto? Para suerte de ustedes. Lunes y martes, no, como ustedes creo que tenemos el lunes, martes no hay, miércoles, claro, de aquí prácticamente el jueves de la próxima semana. Sí, prácticamente se acabó también la otra semana ya con eso. De todas maneras, si tienen alguna pregunta, algo, la pueden hacer nomás a través de los chats o tal vez dejar planteando en los foros. Yo estoy, claro, revisando por allí. Estarán instalando, por favor, el MATCAD. Sí, ya porque poco a poco vamos a ir utilizando. Si alguien no quiere utilizar también, pues puede hacerlo. Eso nomás, por mí y por este día, pues les agradezco mucho y nos estaremos viendo entonces la próxima semana, ¿no? Que tengan un buen resto de semana, buen feriado y